Evaluación de proyectos para emprendedores, capítulo número 10. Soy Jorge Rojas. Vamos a cubrir en esta ocasión el tema de escenarios y simulación de Monte Carlo. Tenemos en pantalla el Excel de este capítulo, que se refiere a un ejemplo que desarrollamos en un capítulo anterior, el capítulo número 5, relacionado a una empresa textil. Acá lo vamos a modificar con algunos cambios que de hecho tienden a ser más realistas. Cuando digo realistas me refiero a que cuando tenemos un proyecto en nuestra empresa hay muchas premisas que es muy difícil definir en un solo número. Entonces vamos a ampliar nuestra comodidad en la decisión al tener escenarios y al tener simulación. El cuadro que tienen en pantalla básicamente es el mismo que usamos en dicho capítulo, el capítulo 5, y en esta ocasión vamos a empezar por la definición de los escenarios. Excel tiene acá arriba en Data, What If Analysis, Administración de escenarios o Scenario Manager. Tiene estos tres escenarios que yo ya ingresé, lo hice previo a iniciar esta cápsula por cuestiones de ahorrar tiempo, pero acá vamos a ver uno por uno cómo están definidos. Típicamente un empresario, un inversionista no analiza más de 3 a 5 escenarios. Se pueden definir más, pero usualmente no es necesario y típicamente se definen el ya conocido normal, pesimista y optimista. Pero nuevamente aquí se pueden ingresar la cantidad de escenarios que yo desee. En este caso vamos a trabajar con estos tres. El nombre del escenario ustedes lo definen, y en este caso vamos a revisar el escenario normal. Al darle acá Edit, pueden ver que yo aquí puedo cambiar. Si yo quisiera cambiar el nombre del escenario, puedo ponerle cualquier escenario nombre del escenario que yo quiera. Por ejemplo, esperado, normal, etcétera. Aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Vamos a poner normal. Y vean que las celdas que cambian, Changing Cells, es de la M10 a la M15. Estas que estoy resaltando acá con el cursor son las que yo voy a definir que cambien. Entonces, en el escenario normal, vean que yo estoy definiendo que las ventas iniciales son 275,000, que el incremento en ventas es 8%, que el costo de ventas es 55%, etcétera. Entonces yo acá básicamente tecleo los números que yo quiero definir como variables del escenario, en este caso normal. Al darle OK, queda grabado esas cifras como las que definen el escenario normal. Veamos el escenario pesimista. Lo puedo editar. Nuevamente, si quisiera cambiarle el nombre acá, lo puedo hacer. Y las mismas celdas de la M10 a la M15, donde defino dónde voy a ingresar esas variables. Entonces vean que ahora las variables para el escenario pesimista son distintas. En este caso las ventas iniciales son 250,000, el incremento en ventas es un 6%, el costo de ventas es un 57%, el capital de trabajo es un 25%, y finalmente el ahorro en gastos es la tasa de descuento es 18%, y acá abajito seguimos con el ahorro en gastos de 30,000. ¿Okay? Entonces acá definimos el escenario pesimista, y de último vemos el optimista con su nombre, sus celdas y los números que definen ese escenario optimista. 300,000 de ventas iniciales, 9.5, 52%, 18%, 13,5%, y finalmente un ahorro en gastos de 33,000. Todo lo que tengo que hacer es definir estas variables, y luego en Summary puedo puedo pedirle a Excel que me genere los resultados. En este caso me está marcando la celda de valor presente neto, que es precisamente la que me interesa analizar en cada escenario. Si yo acá le doy clic en OK,
me va a generar esta tabla de manera automática. Acá, como pueden ver, las celdas están definidas por sus literales alfanuméricas, pero yo acá tenía ya listo, preparado el cuadro con sus títulos correctos, que sencillamente es de ingresarlos manualmente. Pero vean que este cuadrito me dice de una manera muy práctica, muy visual, cuáles son las premisas, los inputs para cada escenario: pesimista, acá el pesimista, el normal y el optimista, y para cada uno de ellos me da lo que yo definí como mi variable de output, que es el valor presente neto, en este caso negativos 31.965 para el escenario pesimista, 68.932 de BPN para el escenario normal o esperado, y 164.282 para el escenario optimista. Entonces, esta herramienta de Excel, de una manera muy práctica, directa y automática, me genera esta tablita que es muy útil para analizar cuáles pudieran ser mis escenarios. Si ustedes acá hubieran definido 5 escenarios en vez de 3, pues les saldrían, por supuesto, acá uno al lado del otro el número de escenarios que hayan ustedes definido, y de la misma manera el número de variables que ustedes hayan definido como inputs de sus escenarios. Acá, por simplicidad, tomamos 6, pero pueden ser las variables que se consideren apropiadas. Si yo regreso acá, puedo pedirle a Excel también que me genere vía Data, What If Analysis, Scenario Manager, y en este caso puedo pedirle una tabla para lo que es el uso en tablas dinámicas de Excel. Solo voy a mencionar que esto me genera la base para las tablas dinámicas, ya que este es un tema más que todo de Excel, que quienes lo conocen y lo usan van a saber que dicha herramienta de Excel, las tablas dinámicas, son muy poderosas, pero nos desvían un poquito del tema central de este curso, de esta cápsula. Pero para los que la conocen pueden saber que aquí también generan esta tabla para tal uso. Vamos a ver ahora en la pestaña que dice Setup para simulación. Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero variar muchas veces, cientos o incluso miles de veces, las variables de mi interés, las que yo determiné como más sensibles para mi proyecto, y que si no las evalúo y las estudio adecuadamente, puedo equivocarme en mi inversión. Entonces, la idea con la simulación de Monte Carlo es no preocuparse de un número en particular, sino más bien nos va a dejar definir un rango para poder ver qué pasa dentro de dicha ventana de datos. Veamos, por ejemplo, las ventas iniciales. Acá yo estoy diciendo que en el rango de simulación no me va a preocupar, o mi principal premisa no va a ser mis ventas van a ser $275,000 exactos, porque sabemos que va a ser muy difícil que yo acierte o prediga con exactitud dicho número. Entonces, más que un número, voy a definir un rango. En este caso, yo voy a definir que mis ventas iniciales pueden estar en un rango entre $250,000 a $300,000, y esta celda de acá, la celda M11, vean que tiene un random between. Este random between lo que va a hacer es generar un número aleatorio dentro de estos dos rangos, o sea, en este caso en particular 271.066, pero por supuesto si yo cambio cualquier actualización que yo haga en mi Excel, vean que cambia aleatoriamente entre 250,000 y 300,000, que es mi rango de interés para esta variable. Y de la misma manera, con todas las demás variables: incremento en ventas, costo de ventas, capital de trabajo, WAC y ahorro en gastos, voy a definir un rango para la simulación. En este caso, el incremento en ventas, voy a decir
que va a variar entre 6% y 9,5%. El costo de ventas va a variar entre 52 y 57%. El capital de trabajo entre 18 y 25%. La tasa de descuento del WAC entre 13,5 a 18%. Y el ahorro en gastos va a oscilar entre 25 a 33 mil dólares. Entonces vean, si ustedes se fijan en todas estas variables que yo estoy marcando ahorita, de hecho cada teclazo, cada refresh que ustedes hagan en su Excel van a cambiar todas a la vez dentro de los rangos que yo definí. Entonces lo que va a hacer la simulación es correr el número de iteraciones o de repeticiones que yo le defina y me va a sacar una serie de datos muy interesantes acerca de esta posibilidad de variación en las premisas. Por supuesto, cada vez que yo cambio ese rango de variables, el cuadro que ya conocemos de Excel, vean que está el VPN dependiendo de esas variables que arriba estoy cambiando, y por supuesto, como es de esperarse, cada refresh el VPN también va a cambiar de acuerdo a los cambios que yo estoy haciendo arriba en las variables que están iterando en el rango que yo definí. Entonces lo que va a hacer el simulador de Monte Carlo es correr el número de veces que yo le pida. Esto que yo estoy haciendo ahorita manualmente, que es obviamente lento, el simulador lo va a hacer por mí muchas veces y voy a poder ver algunos datos estadísticos de interés. Entonces acá tengo nuevamente las variables que yo he definido, y acá arriba en Monte Carlo es probable que este plugin no esté en su Excel, dado que este no es parte de del paquete original, sino es un plugin que se compra o se adquiere de manera posterior e independiente. Entonces, en este caso, este plugin va a correr en mi Excel esta simulación. Digamos acá, yo le voy a dar correr simulación, run simulation. Para fines de esta cápsula voy a correrlo pocas veces, 500 realmente es un número muy bajo. Para una simulación de una inversión, esto ustedes pueden correrlo 100, 200, 300 mil iteraciones, que le va a tomar Excel pocos segundos. Acá, por cuestiones de del streaming de la pantalla, es probable que lo vean un poco lento, pero en una computadora real esto corre bastante rápido. Entonces, solo para darles un ejemplo acá, vean que cambia, todos los números van a cambiar nuevamente. Su pantalla probablemente vean que cambia a un ritmo un poco lento, pero en la realidad cambian bastante rápido, y está corriendo 500 iteraciones en estos pocos segundos, y me va a generar en los datos de la simulación una definición que yo tengo a continuación. Para poder ver dichos datos, voy a crear una nueva página donde el simulador me va a permitir ver la estadística de esta información. Es probable que estas pantallas, estas ventanas de diálogo, ustedes no las tengan en su Excel, nuevamente porque este es un plugin adicional que no viene como parte del Excel original. Entonces vamos a correr acá en esta nueva ventana. Vean que aquí abrí una nueva ventana que le voy a poner de nombre valor presente neto. Ahorita está en blanco, van a poder ver, de hecho la voy a preparar, ahorita nada más la estoy preparando, y ahorita está todo en blanco, pero dentro de poco se va a llenar con los datos que voy a correr acá en la simulación. Nuevamente voy a correrlo a 500 iteraciones, que realmente es un número bajo, y vamos a ver cómo llena el cuadro que acabamos de preparar. En este caso, ahora que está terminando con las 500 iteraciones, me generó en la pestaña que yo llamé VPN. Vean que ahora ya me ingresó los datos y me está diciendo que el valor esperado del VPN es de aproximadamente $57,716 bajo una corrida de 500 repeticiones o iteraciones,
y me da acá, como pueden ver, algo muy interesante es esta figura de acá. Esta figura de acá, que ustedes ven acá, tiene una característica que puede aproximarse a una distribución estadística normal. Claro, aquí se puede argumentar que tiene una forma no exactamente normal, pero por un lado solo corrimos 500 iteraciones. Si ustedes esto lo corren varios cientos de, incluso cientos de miles, 400, 500 mil iteraciones, les va a salir una curva bastante más suave. Y por otro lado, yo también puedo manejar el tamaño de los bins, o sea, de las clasificaciones que tengo acá, y eso me va a hacer que la curva sea bastante más suave. Pero vean que acá básicamente tengo la posibilidad de visualmente ubicar el valor esperado del BPN, del valor presente neto, y asumiendo y con la comodidad que esto es una distribución estadística normal o se asemeja bastante a una distribución estadística normal, puedo sacar una serie de conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, si por alguna razón yo quisiera saber cuál es la probabilidad que el BPN, por alguna razón me interesa que sea 20.000 o menos. Como hemos visto en estadística, el área sombreada acá va a representar la probabilidad de que el BPN sea 20.000 o menos. En este ejemplo que yo estoy arbitrariamente definiendo ahora. Si yo quisiera saber cuál es esta área, esta probabilidad que el BPN sea 20.000 o menos, puedo usar con Excel la siguiente fórmula o la siguiente función. Tengo el promedio, tengo la desviación estándar, entonces puedo definir la probabilidad que BPN menor o igual a 20.000 va a ser dada por normdist, distribución normal. X es el valor que yo quiero comparar, en este caso 20.000. Min es el valor esperado, que es el que calculé aquí arriba, no yo, sino el simulador. Desviación estándar es producida también por el simulador. Y finalmente una función lógica de cálculo, y me va a dar que, por poner un ejemplo, la probabilidad que el BPN sea 20.000 o menos es de alrededor del 9%. Entonces, esta es la gran ventaja del simulador de Monte Carlo, dado que nos permite ver de una manera bastante más flexible un rango de simulación más que un número específico. Esta es una incomodidad, entre comillas, que usualmente tienen los empresarios y los gerentes, que hay cierto número, cierta variable que tienen la preocupación que no le van a acertar o no la van a conseguir de manera exacta. En este caso vemos que no importa tanto, porque al definir un rango que nosotros estamos cómodos en definir, en usar, nos va a dar más bien una distribución estadística normal, que es básicamente una herramienta de decisión bastante más poderosa, dado que puedo yo definir parámetros, rangos y cualquier otra definición que yo quiera analizar. Por ejemplo, digamos que en vez de 20.000 yo quiero saber cuál es la probabilidad que el BPN sea menor o igual a 0. En otras palabras, cuál es mi punto de equilibrio económico. En este caso tendría que poner acá, en vez de 20.000, 0. Y vemos que en este caso la probabilidad que el BPN sea menor o igual a 0 es de alrededor del 2%, que es bastante baja. Es bastante baja. Si vamos a esta gráfica, vamos a ver que de manera visual el 0 va a estar más o menos por acá. Entonces la probabilidad del 2% es evidentemente más baja que la que calculamos hace un momento, siendo solo alrededor del 2% para esta serie de datos que estamos analizando acá. Entonces, para recapitular, los escenarios
los escenarios me permiten definir, por ejemplo, pesimista, normal u optimista, o cualquier otra definición que yo quiera utilizar, y las variables, los rubros que tengo acá, como ventas, costos, etcétera, de igual forma son definidos por el usuario, y esto me da un cuadro bastante práctico, con la aclaración de que los escenarios son estáticos. Yo los defino, los tecleo y ahí se quedan. Entonces son útiles, pero hay que considerar que son varias variables que las defino yo, son estáticas y me van a dar un número estático, que no por eso es inútil, de hecho es muy útil, pero sé que son números que no cambian. Por otro lado, la simulación es una herramienta que me permite variar en rangos particulares y tomar decisiones bastante más sofisticadas, incluso llegando a comparar la distribución estadística del valor presente neto a una distribución estadística normal como la que vemos en pantalla. Y de la misma forma el VPN se puede graficar el EVA, la tasa interna de retorno, el cash flow que se necesita para un proyecto. Ustedes pueden agregar el número de pestañas que quieran acá y les va a dar esta misma información para cada variable que ustedes utilicen en su simulación. Esto concluye la cápsula del capítulo número 10, la cual nos enfocamos en escenarios y simulación, ambos enfocados en las herramientas que provee Excel. Muchas gracias y nos vemos pronto.